buenos días, compañeros, buenos días, profe. Venimos a hablar sobre el artículo que nos correspondió, que es producción de etanol a partir del tronco de palma aceitera, una estrategia combinada que utiliza un procesamiento eficaz y la sacarificación y cofermentación simultáneamente. Y para iniciar, la implementación de nuevas tecnologías sobre biorefinería nos ofrece una alternativa que es la transición de la economía que se basa en combustibles fósiles a una economía más global y más sostenible, que es la de los biocombustibles. ¿Quién escribió eso? Eso lo escribió... Hay que darle los créditos. Manzanares, 2020. Bajen porque creo que esto es de pena. Ahorita lo vamos a decir. Bueno, entonces díganlo. ¿De qué universidad, de qué país? Estudio de Indonesia, realizado en Indonesia. Los más tesos en producción de palma en todo el mundo, ¿no? En contexto. Sí, señor. Ahorita hablamos un poquito sobre eso. Para ponernos más en contexto, el concepto de biorefinería nos habla de que la biomasa que se puede utilizar puede ser biomasa acuática, puede ser desperdicios, puede ser almidón, azúcares y cultivos de aceite, que en este caso es donde surge nuestro contexto. Hablando de los cultivos de aceite, Indonesia es uno de los principales cultivadores. En el año 2010 hicieron una producción de 22 millones de toneladas, en el 2011 de 23.5 y para el 2020 duplicaron su producción, fueron 40 millones y se extendieron en plantación en 4 millones de hectáreas. Entonces aquí es donde... ¿Esos millones de toneladas que hablan de fruto o de aceite? De aceite. Entonces aquí es donde como incrementa la producción y los cultivos, entonces aparece el tronco, los desechos, que en este caso es el tronco de palma aceitera, el cual contiene aproximadamente 70% de azúcar y un 30% de residuos celulósicos, lo que lo convierte en una materia prima de alto potencial para producir bioetanol de segunda generación. En el artículo lo que se hizo fue evaluar diferentes pretratamientos, ponerlos unos frente a otros y determinar el más eficiente. Los pretratamientos fueron el alcalino, microondas y... me ayudan con el otro que se me... Peróxido. No, ese no es el Entonces también es el alcalino combinado con autoclaves. Y pues se ayudaron para la fermentación, se ayudaron con dos diferentes levaduras, que es la Saccharomyces cerevisiae y la Shea. Lina no te está poniendo cuidado. Sí. ¿Si es PDF? Sí, Yo diría que es como así. pero ese PC, no, ese sale. No quedó bloqueado. No sabe que ha sido tan caro. Ahí la flechita. Hacia abajo. No pasa. Así es. Pues me costaba, pero no. Cierran y vuelven a abrir. Pues,
Que no se lo... ¿Pongo pausa el video mientras? Sí, hombre. Ay, Seguimos con la metodología. Ya que le tapan a las niñas. Entonces seguimos, vamos a iniciar con la preparación de la materia prima y con los pretratamientos. Para la preparación de la materia prima lo que se hizo fue que se recolectó José, el tronco de palma aceitera en una plantación de Indonesia. Estos troncos tenían aproximadamente 25 años de edad, ¿sí? Entonces lo que hacía era que medían entre 10 y 12 metros de altura. De la parte del medio de los troncos se sacaron como cilindros, Pequeños se sacaron cortes de 10 centímetros. Estos se trituraron a escala de laboratorio y se les exprimió la savia. Los azúcares libres que quedaron se sacaron con 2 lavados de agua destilada. Posteriormente se redujo la humedad, que estuviera a menor de 5%, y se hizo a 60 grados Celsius. Los troncos ya secos se trituraron manualmente con el fin de que hasta que las fibras quedaran listas para separar entre parenquima y haz vascular. El parenquima es un tejido vegetal que está compuesto principalmente por células vivas, tiene gran capacidad de almacenar sustancias, ayuda a realizar la fotosíntesis y participa en procesos de reparación y de crecimiento de las plantas. Y el haz vascular vendría siendo, como es para nosotros, el sistema circulatorio, ¿sí? Que es el que lleva las sustancias de la raíz hacia las hojas y demás partes de la planta. Entonces, para el tratamiento alcalino se realizó con hidróxido de sodio al 5% en porcentaje peso-volumen, con un 10% de peso en materia prima. Se filtró para separar los residuos sólidos y se lavó con agua destilada hasta que se neutralizó el pH. Y se calentó a 150 grados Celsius durante 3 horas. Ese fue el primer pretratamiento. El segundo pretratamiento fue con peróxido alcalino y el autoclave. Lo que se hizo fue que las materias primas se trataron con 250 mililitros de hidróxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno al 5% en porcentaje volumen en una botella autoclavable. Posteriormente se ajustó el pH con hidróxido de sodio a 11.5 y se incubó durante 3 días a temperatura ambiente. Luego, para eliminar la humedad, se llevó al autoclave a una temperatura de 121 grados durante 15 minutos a una atmósfera de presión. Y ya hecho esto, se filtró para recuperar los sólidos insolubles, se lavó con agua destilada nuevamente para neutralizar el pH y se realizó un secado a 105 grados Celsius durante 48 horas. Para el pretratamiento alcalino con microondas se realizaron soluciones con hidróxido de sodio. Se hizo casi lo mismo del primer pretratamiento, pero la diferencia es que se llevó a microondas a 400 vatios durante 30 minutos y a 800 vatios durante 80 minutos. Esa fue pues la diferencia, y luego también se filtró, se neutralizó el pH y se secó a las mismas condiciones del anterior. Y estos métodos lo que buscan es eliminar la lignina y mejorar la accesibilidad de la celulosa para la fermentación. Luego se hizo el análisis químico e hidrólisis enzimática. Para la composición química, el contenido de humedad pues se hizo mediante secado, y luego se determinó el contenido de lignina, celulosa, hemicelulosa y almidón mediante métodos estándar y cromatografía líquida de alto rendimiento. Se realizó microscopía electrónica de barrido para analizar los cambios morfológicos que hubo en la materia prima antes y después de cada pretratamiento.
Bueno, para la hidrólisis enzimática se utilizó una mezcla de enzimas comerciales, una que es la Celicetec 2, que esta contiene celulasa, que es la enzima que degrada la celulosa, y la Celihtec 2, que contiene hemicelulasa, que es la que degrada la silosa, contiene hemicelulasa como la silonasa, y esta es la que degrada la hemicelulosa. Hicieron como un tipo de pretratamiento, una activación, donde miraron que la Celicetec 2 tiene 168,18 FPU sobre mililitro. Estas FPU sobre mililitro representa la cantidad de enzima que libera cada 2 miligramos de azúcares reductores a partir del papel filtro. Este papel filtro es un ensayo del Laboratorio Nacional de Energías Renovables. O sea, que es celulasa. Sí, señor, es lo que libera. ¿Por qué creen que utilizan el papel filtro? Pero ya le explico ese pedacito que también está acá. Entonces, ya le termino de explicar. Entonces, la Celicetec 2, que es la otra enzima, libera 110 unidades sobre mililitro de silonasa. Entonces, esto lo hicieron a una temperatura de 50 grados Celsius con una agitación de 120 revoluciones por minuto y no especificaban el tiempo que duraba la enzima ahí en este. Lo usaron en un matraz de 250 mililitros con 10 mililitros de solución y la composición era 5% peso-volumen de la materia prima. Entonces, para hacer el pretratamiento, lo que hicieron fue añadir 31,65 FPU sobre mililitros de Celicetec 2, que es la enzima número 1, que es la que nos degrada la celulosa, y 1,6 unidades de sobre mililitros de Celicetec 2. Estas dosis son por gramo de sustrato. Estas dosis son por gramo de sustrato. Y esto lo usaron para medir los azúcares reductores con el método del ácido 3,5-dinitrosalicílico o DNS, que esto es un ensayo común para cuantificar azúcares. Listo. ¿No dijo por qué usaron el papel filtro? Este ensayo pues es el más recomendado porque pues no le permite como el paso, se ve la diferenciación si no estoy mal, y básicamente es eso. No, porque el papel filtro es 100% celulosa. Sí. Es como el patrón. Es el patrón. Bueno, para la optimización de la fermentación. Bueno, aquí utilizaron dos levaduras, la Saccharomyces cerevisiae y la Pichia stipendis. Y para fermentar exosas y pentosas respectivamente. Hubieron unas variables claves que fueron la temperatura, el tiempo y la proporción de las levaduras. En temperatura tenemos 25, 30 y 35 grados Celsius. Y en tiempo tenemos 3, 5 y 7 días de fermentación. Las proporciones de levadura fueron 3 tratamientos, fueron 0,25 para Saccharomyces y 0,75 para Pichia. Y las otras fueron 0,5 y 0,5 y 0,75 y 0,25 respectivamente. Aquí que esperaban encontrar, tenían unas variables de respuestas, que en este caso pues sería la concentración de etanol y la eficiencia de fermentación de este proceso. Y hicieron 20 experimentos para pues, ver las diferentes concentraciones, diferentes tiempos en las variables. Bueno, ya acá vamos a iniciar con los resultados. Lo primero que se hizo fue la separación del haz vascular y el parenquima, que se va a partir de la preparación de las materias primas, ¿sí? Primero se realizó un tamizado en una malla 30 que tiene unas medidas de 595 micrómetros. Entonces, en la primera tabla vemos el análisis de la composición química de la materia prima después del tamizado en la malla 30. Las materias que se suspendieron en la malla tuvieron un peso de 30 gramos, un porcentaje de lignina de 19,40, de celulosa de 33,90, de hemicelulosa. O sea, vemos que tiene un alto contenido de almidón, ¿sí? Entonces queremos reducirle el almidón para que no haya problemas de gelatinización en los pretratamientos, porque son con calor. Entonces posteriormente se hace un tamizado en una malla 80 que tiene medidas de 177 micrómetros. Aquí vemos que lo que se queda en el artículo decidieron que lo que se iba a usar para los pretratamientos era lo que se quedaba en la malla 80, pero aún así, bueno, porque tiene mayor contenido de celulosa, ¿sí?
Pero entonces vemos que de todos modos tiene mucho contenido de almidón, entonces nos va a seguir afectando con el tema de la gelatinización. Entonces se realizó una hidrólisis enzimática y para eso se utilizó una alfa-amilasa para que ayudara a romper los enlaces de almidón. Y entonces en esta tabla miramos la composición antes de la hidrólisis y después de la hidrólisis, donde vemos que la celulosa pasó de 41.13% a 51.45% y se logró lo que se quería, que era que disminuyera el almidón, porque los tratamientos de deslignificación se van a hacer con temperatura, entonces ya no va a haber el problema de la gelatinización. Porque les afectaba como que se espesaba y no dejaba que se hiciera bien el tratamiento, porque el almidón del trompo está entre 52% y 54%, 52 grados Celsius y 54 grados Celsius, entonces se iba a gelatinizar mucho, se iba a espesar las mezclas. ¿Sabían que el tronco de palma tenía almidón? Bueno, los pretratamientos de lignificación se hicieron en condiciones alcalinas porque tienen un menor impacto en la degradación de los azúcares, tienen mayor capacidad para disolver la lignina y tienen un pequeño efecto en la cristalinidad de la celulosa. Esto es en comparación a tratamientos ácidos, por eso se decidió hacer con alcalina. Entonces, este es el contenido de lignina antes y después de la deslignificación. La deslignificación fueron los tratamientos que les nombré antes, que el de microondas, el del horno. Entonces, el tratamiento control tiene pues el porcentaje de lignina de 17.73, el tratamiento térmico alcalino y el tratamiento alcalino con microondas sigue estando como en el mismo nivel, realmente no disminuye mucho, pero el tratamiento con peróxido alcalino y el tratamiento térmico sí disminuye bastante el porcentaje de lignina, o sea, sí rompe la lignina, que es lo que se está buscando, ¿no? Entonces en las figuras, en la primera imagen está las materias primas sin tratar, que se ve pues la estructura completa. En la segunda imagen están las pretratadas con el primer tratamiento. Vemos que por la superficie hay un poquito de cambio, pero en realidad no es lo que queremos, ¿sí? Y en la figura C vemos que ya entra un poco más, es porque las microondas penetran más el calor, pero aún así no terminan de romper la estructura. Y en la última ya tenemos el del peróxido alcalino y vemos que sí rompe completamente, condujo mejor la penetración del calor y se descompusieron las microfibrillas. Entonces, la descomposición de las microfibrillas se da por la eliminación de la lignina, ¿sí? Que causa que haya una descomposición celular. Esto de la lignina se da porque se rompe el enlace A alfa ariletes de la lignina que constituye los polifenoles monómeros. Bueno, entonces ya esto es pues la composición química de las materias primas después del tratamiento con peróxido. Ya aquí ya elegimos que el pretratamiento que vamos a utilizar es el con peróxido porque es el más efectivo y aparte de que no causa, o sea, no es costoso, no se necesitan equipos pues así. Es hasta menos contaminante. Ajá, entonces esa es la que vamos a utilizar. ¿Y ese es en autoclave o en autoclave? Creo que sí. Ese es el de 121 grados centígrados, debe ser autoclave. Sí, ese Es es con el microondas. ¿Con microondas? Ese es de microondas. No, mentira, es el de autoclave. Ese era el autoclave. Entonces acá tenemos la composición química de las materias primas después del tratamiento con peróxido alcalino y calor. Que la lignina está muy baja, la celulosa aumentó y el almidón pues no sigue ahí, no cambia mucho, ¿sí? El incremento de la celulosa lo que sugiere es que esta se hidroliza fácilmente en los azúcares. En el artículo afirmaron que el grupo acetilo es una cadena lateral de la estructura principal
del xilema. Entonces al momento del xilano, me equivoqué. Al momento de eliminar el grupo acetilo, lo que hace es que la enzima pueda entrar y degradar más fácilmente las celulosas y el silano, pues para convertirlo en el etanol. Y por último tenemos el efecto del peróxido alcalino en tratamiento térmico sobre los azúcares reductores, que vemos que después de la desidentificación el azúcar reductor aumentó el 93.22%. La lignina pues está baja, que era lo que quería, entonces por eso se escoge este pretratamiento. También se basaron en otros estudios donde se usó el mismo tratamiento y se tuvo los mismos resultados, pero con bagazo de caña. Entonces, con eso se confirmó que sí era efectivo el tratamiento, porque la lignina se degradó hasta un 7.5% en ese... Ya. Bueno, tenemos esta pequeña tablita que es donde nos muestra las diferentes variables, las diferentes concentraciones que utilizaron, donde X1 es la temperatura, X2 es el tiempo de fermentación y tenemos la concentración de las levaduras. Entonces se supone que los resultados que nos dan es el porcentaje de etanol producido y el porcentaje de eficiencia, que este porcentaje de eficiencia nos muestra el porcentaje de azúcares disponibles para fermentar, o sea, para convertir en etanol. Entonces tenemos el experimento 1 que tiene una temperatura de 35 grados centígrados, un tiempo de fermentación de 7, una relación celular de 0.75 de Saccharomyces cerevisiae y 0.25 de Pisidia, y tenemos las diferentes variables que son, estos son para el análisis estadístico, son datos que nos arroja, y tenemos que nos da un porcentaje de 1.34 volumen y el 30% de eficiencia en la fermentación. Entonces, esto para que sepa, esto es más, significa que allá arriba la temperatura es la máxima, el tiempo es el máximo y la relación es el máximo. Más, menos es el máximo y el mínimo. Entonces, las tres variables anteriores. Listo. Entonces, viendo la tabla, pues tenemos que el experimento número 15, que sería este de acá, es el que mayor rendimiento nos dio tanto en etanol como en la eficiencia de la fermentación, que tiene unas condiciones de temperatura de 30 grados, 5 días de fermentación y una relación celular de 50-50, dándonos así un porcentaje de etanol de 2.18 y 63.20 de la eficiencia de fermentación. ¿En qué unidades está ese porcentaje en volumen? Volumen. ¿Sí? Lo bajito que es esos porcentajes, 2% y volumen. No es tan Bueno, para estas gráficas, primero tenemos el efecto de la temperatura y el tiempo de fermentación en la producción de etanol. Esta gráfica es un modelo tridimensional y nos dice que en temperaturas de hasta 32.5 grados, que sería más o menos este valor de por acá arriba, y un tiempo de fermentación de 5 días, que sería es más o menos el punto que ellos toman como referencia, sería este. Es donde nos muestra la mayor eficiencia de fermentación, donde está el pico. Y también nos dice que a temperaturas mayores de 32.5 y menores de 25 grados centígrados nos da una baja producción de etanol, porque la levadura no trabaja a mayor temperatura, sino entre 30 y 40 grados. Acá estoy diciendo lo peor. Sí, lo peor. Mejor y no estoy diciendo lo peor. Sí, señor. Lo mejor es lo que está graficado y lo peor es lo que no funcionó. Y ¿Cuál fue el peor? El peor, no, en temperaturas mayores a 32.5 y menores a 25 grados Celsius, la levadura no reacciona, porque tiene el trabajo óptimo de ellas entre 30 y 40, pero entonces descubrieron que en 32.5 ya deja de degradar, ya no funciona más. Bueno, tenemos el efecto de la temperatura y la relación de celdas en la producción de etanol. Aquí tenemos una relación cuadrática entre proporción de células. Relación de células. De células, que la traducción quedó mal. Y una relación cuadrática entre proporción celular y la producción de etanol, de Saccharomyces cerevisiae y la mezcla de las dos levaduras, donde la alta producción de etanol se logra con una proporción celular de 0,5 en ambas, a la mitad en ambas, y una temperatura de 30 grados centígrados durante 3 días, que sería este punto medio acá que está señalado. Los demás tratamientos pues son eficientes, pero no son, el mayor es este.
tenemos el efecto de... perdón, qué pena, me cortó una parte que está acá atrás. Aquí podemos ver que pues, a diferentes concentraciones, digamos, si la levadura Saccharomyces cerevisiae está mayor, ella degrada totalmente, o sea, ella consume glucosa, ¿no? Entonces, al punto de que ya deja de degradar esto a convertirlo en etanol, ella misma como que se autodestruye por el ambiente que tiene, que es solo etanol, entonces deja de producir, entonces su eficiencia baja totalmente. Y para el caso de la pesicia, solo consume silosa, entonces al tener una gran cantidad de silosa, o sea una gran cantidad de esta levadura, ella pues al consumir solo silosa pues, se va a degradar la hemicelulosa a silosa y esta entonces no es eficiente porque pues como les decía la glucosa la Saccharomyces solo consume glucosa y la otra solo consume silosa, entonces va a haber como una competencia entre ellas dos y va a dejar de ser eficiente el proceso. Bueno, el efecto del tiempo de fermentación y la proporción celular en la producción de etanol. Bueno, aquí el etanol aumentó con el aumento de la proporción celular, o sea, mayor, como les decía ahorita, pues, digamos, la Saccharomyces pues, consume mayormente glucosa, entonces va a degradarse más rápido el etanol, pero entonces va a haber un punto donde va a dejar de degradarse y no va a consumir etanol. Entonces el etanol aumentó con el aumento de la proporción celular y luego disminuyó tras alcanzar su punto máximo de degradación, que sería más o menos este punto de acá, que sería entre 3 en tiempo de fermentación, que son los 3 días, entre 3 y 5 días, y los porcentajes de célula, de levadura, perdón, que es más o menos la mitad. Esa es la relación. La relación celular, sí, señor. Bueno, tenemos el efecto de la temperatura y el tiempo de fermentación en la eficiencia de la fermentación. Aquí tenemos que a 35 grados Celsius la relación celular de 75-25, 75 Saccharomyces y 25 Pesicia, en 3 días de fermentación tiene una eficiencia de fermentación muy alta. Pero entonces la Saccharomyces trabaja mejor a temperaturas elevadas, poco elevadas, y consume rápido la glucosa. Esto es un efecto positivo ya que pues, tenemos una temperatura pues, de trabajo de ella óptima. Y pues el efecto negativo es que al prolongar la fermentación durante 7 días a una temperatura igual y una proporción celular igual, la eficiencia disminuye en un 45 o 60%. Porque Saccharomyces pues, puede consumir el etanol producido si el azúcar se agota, reduciendo la concentración final del etanol. Y esto pues hace una acumulación de etanol y hace un efecto tóxico sobre las levaduras. Bueno, el efecto de la temperatura y la proporción celular en la eficiencia de la fermentación. Bueno, aquí las condiciones óptimas, aquí queríamos ver más que todo, querían ver ellos en el artículo las condiciones óptimas de trabajo, donde la condición óptima son 30 grados Celsius con una proporción de 50-50, 50 Saccharomyces y 50 Pesicia, y 5 días de fermentación. Piquia, es que sinceramente Piquia stipitis. Y estas son las condiciones ideales de trabajo de las levaduras. Y en estas condiciones ambas trabajan en conjunto, pues degradando toda la glucosa, utilizando la glucosa y la silosa. Bueno, para el efecto del tiempo de fermentación y la proporción celular en la eficiencia de la fermentación, tenemos que la relación entre la proporción celular y la eficiencia, tenemos una relación del el 0,25, la primera concentración es la Saccharomyces cerevisiae y la segunda concentración es la P. stipitis, que es 0,25-0,75, tiene una eficiencia del 41,5%. Cuando son 0,5 y 0,5, o sea, mitad y mitad, tiene una eficiencia del 54%. Y al aumentar la concentración de Saccharomyces cerevisiae, la eficiencia baja a menor del 30%. Y en la relación del tiempo de fermentación con la eficiencia, tenemos que a los 3 días tenemos un 39%, a los 5 días de fermentación un 47% de eficiencia, y a los 7 días tenemos que es menor a 25% la eficiencia. O sea que el consumo de la levadura, sí, se comen el etanol. Entonces tenemos que pues, las condiciones ideales de trabajo serían a 30 grados con una proporción de 50-50 y un tiempo de fermentación de 5 días.
Bueno, en la tabla 9 nos muestra el punto óptimo que se hizo a través del software, Design Expert. sí, versión 7. Entonces nos muestra que hubo un porcentaje de etanol, o sea, estos son los predichos por el software. Nos dice que hay un porcentaje de etanol volumen de 1.905 y una eficiencia de fermentación de 66.628. Lo que se hizo con estos datos fue contrastarlos con los experimentales. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de etanol y aquí tenemos la eficiencia de fermentación. Esa es la experimental y la prevista. En los dos sentidos se logró determinar que el porcentaje de diferencia está por debajo de 5%, por lo que se puede decir que se ajusta, o sea que son idóneas las dos. La simulación. La simulación con experimental. Pudieron comprobar Sí. lo que habían predicho. Lo que pasa es que cada curva de esas que ustedes ven arriba sale una ecuación. Entonces esa ecuación le queda sirviendo a los que vienen a trabajar después ese tema, porque simplemente meten la ecuación en el punto óptimo y ahí pueden predecir los resultados. Entonces, y con un 5% de error máximo. Sí, un 5% y... Uy. Recuerden, Quedan 32 minutos. Bueno, ya entrando en conclusiones, por finalizar tema. El tratamiento más eficaz fue el peróxido de alcalino combinado con tratamiento térmico, que este eliminó hasta el 93.22% de lignina, facilitando la fermentación. Ese es el autoclave. En cuanto a la optimización de los iniciales por sacarones periodizadas, sí. Este cultivo, junto con la bajo condiciones óptimas, produjo un máximo de etanol con alta eficiencia. Lo que yo les mencionaba en la parte de la introducción, que era como el potencial que tiene esta alternativa económicamente. Entonces este sistema promete ser una estrategia viable para la producción sostenible de etanol a partir de residuos lignocelulósicos. ¿Hay más? No. Muy bien. Muy bien.